primera instancia quiero agradecer a nuestro presidente de la Academia Nacional de Medicina, al doctor Carrillo Esper, por haber conformado este importante evento, y al doctor Macías por haber tenido a bien invitarme a participar. Me pidieron que hablara sobre las coberturas de vacunación en Latinoamérica, incluyendo México. Dice la que sigue, por favor. Hace un año, Andrew Sharrock publicó en el Lancet un análisis de 50 años del impacto que ha tenido el Programa Ampliado de Inmunizaciones, el PAI, que como ustedes recordarán, inició en 1974, aunque México ya había iniciado con ese mismo esquema de 6 biológicos. Pero es importante señalar que la vacunación ha evitado 154 millones de muertes, 146 millones en menos de 5 años, y ha adicionado 66 años de plena salud por término medio. Y eso se puede explicar de la siguiente manera. En esos 50 años del PAI, aquí se analiza las muertes evitadas, los años de vida ganados y años de vida saludables ganados. Los colores corresponden en entidades nosológicas, y el color predominante ahí es sarampión, obviamente, que aparece en color naranja. Pero obviamente es importante señalar que estamos hablando de 154 millones de muertes evitadas y años de vida ganados. No puedo dimensionar 5 billones de años, pero son muchos. Y obviamente de años de vida saludable aún más. Y en el lado derecho de la pantalla vemos dos aspectos: la reducción de mortalidad infantil y las muertes cumulativas evitadas. La línea punteada superior sería lo que hubiese pasado sin ninguna intervención. Y obviamente hay otras intervenciones, aparte de vacunación, que han incidido en forma importante sobre la reducción de mortalidad infantil. Destaco agua potable, para empezar. Pero obviamente lo que corresponde a vacunación, lo que está en línea punteada en el cuadro superior y lo que está abajo de la línea punteada, en azul, eso correspondería a la reducción de mortalidad infantil correspondiente simplemente a vacunación. Igualmente las muertes evitadas al inferior de la misma manera. La que sigue, por favor. Y los logros regionales y locales en la eliminación de enfermedades prevenidas por vacunación son muy relevantes. Y estamos hablando de lo que ha acontecido en la región y lo que, digamos, yo adicioné en los cuadros rojos la situación en México. México en 52 se erradicó la viruela, polio 90, rubiola en 2009, sarampión 95. Y hasta el año pasado habíamos eliminado tetanus neonatal, pero en noviembre hubo un caso de tetanus neonatal en Tamaulipas. La que sigue, por favor. Entonces, definitivamente, Sharrock concluye en este análisis tan interesante, que les recomiendo que tienen la oportunidad de revisarlo. Deja dos noticias positivas para la región de las Américas: aumento de coberturas por un lado, eliminación de sarampión por el otro. Aumento de coberturas, definitivamente, si bien, como ya aludió el doctor Curry, ha habido internacionalmente una disminución en las coberturas de vacunación, pero la región parece que íbamos por buen camino. Es la única región de la OMS que tenía un balance positivo con respecto a 2019. Y algunos antígenos, su aceptación incrementó. En relación a la eliminación de sarampión, se alcanza estatus regional por segunda ocasión desde el 2016, un logro que podría ser frágil, o sea que estamos vaticinando ya en noviembre del año pasado. Y obviamente también tomando en cuenta que la actividad de transmisión estaba creciendo en el mundo. La que sigue, por favor. Entonces, hasta fines del año pasado, ¿qué estaba pasando con sarampión? Bueno, en noviembre
se habían notificado más de 17,000 casos sospechosos de sarampión en las Américas, pero únicamente se habían confirmado 389. La mayoría de esos casos fueron importados o relacionados con la importación. Esto subraya la importancia de mantener una alta cobertura de vacunación para proteger a la población más vulnerable. La que sigue, por favor. La que sigue. Gracias. Entonces, hasta febrero de este año estábamos celebrando, pero como pueden ver ustedes en la cronología desde el 2010 hasta el 23, los casos confirmados eran fundamentalmente en Brasil, realmente que después de la eliminación en la región, fue el primer país en reimportación, después siguió Venezuela. Pero pueden ver ustedes realmente Brasil predominaba en el número de casos reportados. La que sigue, por favor. Y hace poco tiempo, en noviembre, el director de la Organización Panamericana de la Salud, Carlos Barbosa, y el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, confirmaron que Brasil había sido nuevamente verificado como libre de sarampión, rubiola y síndrome de rubiola congénita. Esto significaba que el año pasado, en las Américas se había recuperado su condición región libre de sarampión endémico, un hito logrado por primera vez en 2016. Quiero señalar que ninguna otra región de la OMS había logrado esa eliminación. Esto, ¿cómo se llevó a cabo? Pues la verificación así fue realizada por la Comisión Regional de Monitoreo y Reverificación de la Eliminación de Sarampión y Rubiola. Es un grupo independiente de expertos acordado por la OPS que ha venido evaluando las evidencias, especialmente en Brasil. La que sigue, por favor. Aquí tenemos una imagen de ese famoso día, el 12 de noviembre del año pasado, con el presidente Lula da Silva recibiendo el reconocimiento. La que sigue, por favor. Bueno, estábamos el año pasado aumentando las coberturas en la región de las Américas. Los dos temas que nos ocupan el día de hoy, que es tosferina, pues lo tomamos en cuenta desde el punto de vista de DPT, la tercera dosis de DPT, que en México por lo menos se incluye en la vacuna hexavalente. Y efectivamente vemos que las coberturas de la tercera dosis de DPT estaban incrementando, pero no en todos los países, no en todas las regiones, pero en las Américas definitivamente. Y la diferencia en puntos obviamente también se había mejorado, particularmente en el continente americano. Pero en la parte inferior es importante reflexionar sobre las características de las poblaciones evaluadas en las diferentes regiones, África, EMRO, Europa, SEARO y WIPRO. Pues definitivamente llama la atención lo que corresponde a no vacunados y subvacunados. La que sigue, por favor. Y efectivamente las coberturas en vacunas seleccionadas entre el 19 y el 23 en la región de las Américas, y estamos hablando de que tanto para la primera dosis de DPT, nuevamente enfocado a tosferina, que nos ocupa el día de hoy, y DPT-3 no era óptima, pero bastante buenos resultados, con 90 y 88%. Y en relación a de vacuna conteniendo el biológico de sarampión, pues obviamente también subóptimo, 87% para la primera dosis y la segunda dosis. Claro, quiero señalar que la segunda dosis se da únicamente, no es un refuerzo, se da únicamente porque la primera dosis brinda el 95% de efectividad. Entonces la segunda dosis la estamos aplicando para el 5% que no tuvieron una respuesta o que no fueron vacunados, ¿no? Entonces, es muy importante porque se confunde a veces que la segunda dosis es para dar un refuerzo. No, es para cubrir los no vacunados. ¿La que sigue, por favor? Pero todavía había heterogeneidad entre países y dentro países. Aquí tenemos la situación de DPT-3, nuevamente aludiendo a tosferina,
encontramos a México en un 75% de cobertura de DPT-3 entre el año 19 y el 23. La que sigue, por favor. Y obviamente siempre señalamos que los que se van quedando en el camino importan mucho porque justamente son los que contribuyen a la bolsa de susceptibles. Y aquí tenemos a México con un 5% de tasa de deserción tanto de DPT-1 como de DPT-3. La que sigue, por favor. Una asignatura pendiente, pues sigue siendo las segundas dosis de SRP. Y nuevamente, esa dosis es para los que no fueron vacunados o los que no tuvieron la seroconversión esperada con el 95% de eficacia. Y esa eficacia no ha cambiado en los más de 40 años que hemos estado vacunando, más de 50 años que hemos estado vacunando con la vacuna de sarampión. La que sigue, por favor. Y vemos las tendencias de vacunación para vacuna conteniendo antígeno sarampión, la primer SRP1, SRP2, efectivamente dista mucho el alcance de la segunda aplicación o la segunda dosis de vacunación. Entonces, tenemos en un 85%, tenemos por lo menos 15% de susceptibles en ese grupo. Y para la segunda dosis, obviamente, esto incrementa. La que sigue, por favor. Bueno, eso es el panorama regional. Para México, pues la información es muy variable, depende de quién la provee. Esa es información de UNICEF o OMS. Hay información de Sencia y para mí la información más aceptable o creíble es la que proviene de ENSANUD, de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública. Pero aquí tenemos las coberturas estimadas de SRP1 entre el año 2000 y el 2003. Y lo que vemos aquí es que la cobertura de SRP1 en 23 fue el 76%, pero definitivamente mejoró antes del inicio de la pandemia. El número de niños vacunados se mantuvo constante en comparación con 2019. El número de lactantes supervivientes disminuyó aproximadamente al 4% en comparación con el 19. Y en el 2023 se vacunó aproximadamente el mismo número de niños que en el 2019. O sea que ahí no mejoramos mucho. Y en el 2023 hubo 100,000 lactantes supervivientes menos que en el 2019. Para que la cobertura de la vacunación aumentara, el número de niños vacunados debería de aumentar o disminuir en un ritmo menor que la población objetiva de lactantes supervivientes. Entonces tenemos en la parte inferior las coberturas con la primera dosis de vacuna. En verde están los vacunados, 1.5 millones de la cohorte nacidos vivos, y no vacunados el punto 500,000 niños para el 23, un poco menor que para el 19. La que sigue, por favor. Y estos datos provienen brindados por la doctora Alpuche, pero de la encuesta en salud del instituto. Y aquí tenemos las coberturas estimadas de vacunación por biológico, esquema de vacunación. Lo que señalo está en la parte inferior y lo tengo en un círculo rojo, es la vacuna SRP. Como pueden ver ustedes, del 21 al 23 realmente no ha habido un cambio significativo. De hecho, en el 22, durante la pandemia, obviamente se ve la disminución de la aplicación de ese biológico, pero realmente no mejoró ya al final de la pandemia. La que sigue, por favor. Y en relación a la cobertura estimada de vacunación en niños y niñas con DPT a los 11 meses, que sería por lo menos a los 11 meses deben tener por lo menos una dosis, si no 2 dosis, ven ustedes que menos del 80% de los niños y niñas de 11 meses tenían cobertura con la primera dosis de DPT.
que se incluye en la hexavalente, como había mencionado. En relación a la vacuna SRP, aquí obviamente habla de un increíble avance del 86% en el 2018 al 93%. No soy escéptico, pero sí me llama la atención esa alza en cobertura, pero son datos con serología. Pero la SRP, o sea, la segunda dosis de SRP, que tiene que ser antes de los 6 años, obviamente está muy por debajo de lo esperado. La que sigue, por favor. Y esto la que sigue, por favor. Y es lo que más a mí, en lo personal, me preocupa. Son los niños con dosis cero. Dosis cero son los niños que no han recibido una dosis. Y estamos hablando de que durante la pandemia, obviamente, más de 400,000 niños no habían recibido una dosis de cualquier biológico, no habían recibido ninguna dosis. Entonces, lo que espera México es que para el 2030, o sea, en 5 años, por lo menos la cifra sea menos de 180,000 niños que no tengan una primera dosis. Pero para el 2023, el número de niños sin dosis fue aproximadamente 22% inferior al objetivo. El país no lo había alcanzado. La que sigue, por favor. Esos son datos de UNICEF. La que sigue, por favor. Para concluir, obviamente, ustedes pueden llegar a sus conclusiones cómo están las coberturas. Están subóptimas en el mundo entero, América Latina, y México no es la excepción. Pero hay intervenciones que están basadas en evidencia. Es un muy buen estudio por Steinglass, por Faven y Steinglass. Lo que sí tiene efecto: recordatorios, educación sobre inmunizaciones y solicitar la cartilla de vacunación para la inscripción en la escuela. La gratuidad pues no es un objetivo en México, y las coberturas obviamente de vacunación tiene que ser la proporción de niños en la región que reciben las vacunas recomendadas. La gobernanza y la sostenibilidad de los programas de vacunación requieren intervenciones que incidan directamente en el comportamiento de los recursos humanos, los procesos clínicos, las herramientas que apoyan a la recopilación de datos y el análisis e interpretación de los mismos para que sean de utilidad, o sea, para tomar decisiones. Pero la mejor estrategia, como ya hizo alusión el doctor Curi, para optimizar la cobertura de vacunación puede ser combinar las diversas estrategias para trabajar en diferentes entornos, abordar diferentes barreras y no improvisar la salud pública. Gracias.